Bueno, estamos con el fiscal federal Federico Delgado acá en la mesa. ¿Qué dice, Delgado? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Bien? Gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. ¿Cómo está viendo el país? Complicado, vulnerable, violento, fragmentado, en crisis. Y me parece que con un divorcio muy importante entre representantes y representados. Creo que la agenda del hombre de a pie es muy diferente de la agenda de la dirigencia en sentido amplio. Y eso es un problema, me parece a mí, porque hay cuestiones muy puntuales que hay que resolver en nuestra vida pública, y a mí me parece que a veces por momentos es como que nuestra dirigencia se pierde en discusiones que no mejoran la vida de nadie. Pero mejorar el Poder Judicial es necesario, Federico, ¿no? No, mira, yo recién pensaba, la primera vez que hablé con vos sobre este tema fue en el año 2017. Sí. Dijimos cosas que el año que estábamos bastante de acuerdo, que en general casi todos los dirigentes a título individual las sostienen, pero después no las pueden implementar. ¿Por qué? No lo sé. El discurso del presidente de el 1 de marzo fue muy parecido al año pasado. Digamos, básicamente dijo las mismas cosas. Sí. Y sin embargo, yo pensaba, Alberto Fernández no pudo hasta aún implementar sus proyectos de reforma judicial. Macri tampoco pudo. Cristina Kirchner pudo, pero la justicia le anuló las leyes. Néstor Kirchner con Gustavo Vélez no pudieron. Solo Carlos Menem con Leonard Arlanian lograron hacer un cambio profundo en la justicia penal. Pero me parece que hay que olvidarse un poco de pensar si tal juez es bueno, tal juez es malo, si cambiemos, si los Kirchner, si el anarquismo, si el socialismo. Me parece que, como yo vengo humildemente sosteniendo desde hace tiempo, el sistema judicial es parte de un entramado, cristaliza un entramado de poder que en la Argentina se ha mantenido incolume durante muchos años y que nos ha llevado a tener la amistad de nuestros compatriotas que no pueden garantizar su derecho a la existencia. Parece que hasta que no pensemos en que en rigor de verdad lo que hay es un formato del poder político que necesita un sistema judicial como este, digamos que tiene muy poca legitimidad en la gran mayoría de las personas, no le soluciona la vida ni a los jubilados, ni a las mujeres golpeadas, ni al despedido, ni al empresario que quiere cumplir un contrato, pero que sin embargo se mantiene muy fuerte. Se mantiene muy fuerte porque hay un pequeño grupo muy poderoso que es que son los intereses que condensan el formato del poder de la Argentina, que parece que necesitan un sistema judicial que garantice que haya impunidad, tema del que me ocupé con vos trabajando mi libro, que haya injusticia para la gran mayoría de las personas, que haya y que se cristalice, por sobre todas las cosas, una sociedad en la que no todo el mundo tiene acceso al paquete completo de la ciudadanía. Fíjate que en la Argentina muy pocas personas pueden gozar de todos los derechos que consagra la Constitución. El paquete de la ciudadanía plena acá lo tiene un porcentaje menor de la población, pese a que la Constitución se lo promete a todo el mundo. A mí me parece que hasta que no pensemos en esa clave, que no partamos de esa premisa que requiere sinceridad, franqueza y por ahí mucha honestidad intelectual, estamos sonados para solucionar la justicia. Federico, decís que, no, que son temas que no habla la gente o que no le tocan a la gente o que no le llegan a la gente, ¿no? Esto de la reforma judicial. Pero vimos claramente, capaz que no estás de acuerdo, pero digamos, la verdad que he hablado con gente víctima del lawfare y gente que ha participado del lawfare en la Argentina. Yo digo que no llega, ¿sabes qué, Tomás? Que parece que la justicia es muy importante. En todos nuestros intercambios, en tomar un taxi, un colectivo, en comprar en el chino un tipo que no te da la boleta, que te clavan con un cheque sin fondos. En eso está la justicia. Lo que me parece es que el discurso público lo presenta como algo lejano, como algo que solo es para expertos, que solo atañe a las víctimas del lawfare, de la arbitrariedad, de la prisión preventiva injusta, de la impunidad, de lo que sea. Y me parece que el secreto para reformarla a la justicia es lograr el compromiso popular. Es que hace falta una apropiación social del tema de la justicia, docencia. Pero ¿cómo haces si la justicia el Poder Judicial no quiere que se lo apropie la sociedad? Claro, no, estar lejos de eso. Justamente, la justicia tiene un problema, a mí me parece que aunque hay mucha gente buena, porque no hay que ser injusto, hay mucha gente buena, la gran mayoría es buena, hay un espíritu que gobierna la institución, una inercia institucional que justamente hace que las buenas personas terminen siendo funcionales a ese Poder Judicial lejano. Me parece que la tarea de los intelectuales, de los periodistas, de los dirigentes políticos es hacer docencia y explicarle a la gente que tiene que ejercer el derecho a peticionar a las autoridades para de verdad tener una justicia para la democracia como es la que nuestra Constitución nos promete. ¿Vos qué opinás de eso? De que hace un ratito mostrábamos
Mauricio Macri durante toda su gestión nombraba un funcionario judicial cada 5 días. También mostramos cómo Margarita Stolbizer intentaba nombrar una jueza en la Corte Suprema bonaerense. También mostramos cómo esa mujer sabía aparentemente que había una mesa oscura en donde se nominaban jueces. Seamos justos, Macri nombró pocos jueces, tenía que haber nombrado mucho más. ¿Sí? Porque la cantidad de nombramientos no alcanza a cubrir las vacantes que se generan solamente por la biología, por el paso del tiempo, por los tipos que se jubilan. Pero nombró... Pero además, Macri... Proporcionalmente mucho. Macri, vamos a ser justos. A ver. El presidente nomina, pero antes de eso hay todo un proceso en el que interviene el Consejo de la Magistratura y el Senado. Sí. O sea que yo digo, más allá de que el presidente es el que pone el gancho final, ahí también hay una suerte de... hay un componente sistémico que justamente es el que permite lo que ustedes denunciaban, el amiguismo, designar jueces para cumplir con favores políticos, en fin, toda esa serie de triquiñuelas que no son queridas ni previstas por la Constitución. Pero decís que se queda corto, ¿no? Sí. Está bien. No, corto por la cantidad de vacantes que hay. Está bien, bueno, pero ha nombrado a Baric como juez federal y hacía espionaje en la cárcel. Pero discutamos qué tipo de jueces nombró. Ahora, pero qué tipo con eso, Fede. No, pero qué tipo de jueces nombró no tiene que ver solo con Macri, tiene que ver también con el Senado que les dio el acuerdo y tiene que ver con el Consejo de la Magistratura que le ofreció, porque el presidente designa el paquete que le pone sobre la mesa el Consejo de la Magistratura. Recién puso a una mujer número 22. Ahí está. 22. Eso, pero eso hay que discutir. Y Macri la agarró y la puso porque era la esposa de un periodista. No, el Consejo primero la tiene 22, después la sube a mínimo tercera, porque le eleva ternas al presidente. Está bien. O sea que hay una manipulación importante. De 22 pasar a tercero hay que hacer méritos, pero ahí hay muchos casos de esos. A Macri le ofrecen el paquete, ese paquete va al Senado, Macri elige uno, ese uno va al Senado, el Senado le dice ok, y el presidente ratifica el que eligió. Quiero decir, no estoy defendiendo a Macri, no, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que hay una responsabilidad de las instituciones en su conjunto. Claro. Si el problema de la justicia fuera Macri, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Carlos Menem en su momento, Néstor Kirchner, es fácil cambiarla, porque cambias 2 o 3 piezas y se acomoda. Y listo. Acá lo que hay la justicia no protege solamente personas, protege intereses. Y esos intereses son los que hacen que la gran mayoría de las personas viva mal y muy pocos vivan bien. Me parece que hasta que no pensemos eso... ¿Me lo contestás después de la tanda? Sí, claro. Porque el presidente hablaba de intereses y nunca dio nombres. Claro. O sea que yo conozco mucha gente que habla de intereses, pero no da nombres. Quiero que me des nombres. Quiero que me digas realmente qué intereses protege el Poder Judicial argentino. ¿Sí? Como quieras. Dale, vamos a la tanda, ya volvemos, dale. Bueno, habíamos quedado en qué intereses manejan el Poder Judicial en Argentina. Voy a ser honesto intelectualmente. Voy a citar a Roberto Gargarella, que es quien ha estudiado esto muchísimo. Nuestro sistema judicial nace elitista. ¿Por qué nace elitista? Nace entre 1853 y 1880, cuando se consolida nuestro Estado Nacional, que es el roquismo. El gobierno del general Roca fue el que consolidó nuestro Estado. La justicia nace para proteger esos intereses, que son los intereses básicamente de quienes podían comerciar con el exterior, vendiendo nuestros productos, y quienes eran titulares de las grandes propiedades. Ese espíritu... O sea, los exportadores y el campo sería. De aquel momento, digamos, digamos, reduciéndolo un poco, podría ser así. Claro. Ahora, ese espíritu, ese diseño institucional, perdura hasta ahora. El único intento que hubo de cambiarlo fue Perón en 1949 con la Constitución de Arturo Sampay, que todos sabemos que fue derogada por un decreto. Por eso la justicia, el espíritu, la familia judicial no tiene tanto que ver por ahí con que el hijo, el primo, el cuñado, el amante, de eso hay, claro, como en todas partes. Pero la familia si querés, en términos de cosmovisión del mundo, la justicia nuestra nace con mucho temor a la democracia, porque es hija, el sistema es hijo del miedo a 1848, cuando Europa era arrasada por intentos de revoluciones que empezaron en Francia. Entonces nuestros padres fundadores, igual que los norteamericanos, tomaron muchos recaudos temiendo las oleadas democráticas. Y eso hace que el Poder Judicial fue concebido para garantizar una interpretación de la ley compatible con los intereses que formaron la nación. Con el statu quo, digamos. Básicamente. Y eso hasta el momento, es que eso permanece incoluble. Y eso lo que requiere es una transformación cultural que tiene que ver con aplicar la ley en términos de un republicanismo democrático para que las grandes mayorías puedan vivir dignamente y ser prósperas. Pero hasta que no pensemos, me parece a mí, yo de esto siempre quedo en minoría, no me sigas, pero me parece a mí que humildemente, me parece a mí que hasta que no empecemos a pensar el diseño institucional, estamos
destinados a discutir si tal juez, tal otro, que esto, que el otro, que acá, que Macri, que Menem, que Cristina Kirchner, y me parece que estamos encerrados en una jaula de hierro. Lo que hay que hacer es discutir el dispositivo y pensar cómo podemos hacer que ese dispositivo se abra y no tema a la democracia. Sí, bueno, pero lo que pasa es que decís, tienen miedo a la democracia. Y todo el dispositivo mediático, empresarial, político de derecha, las grandes corporaciones protegen eso. Protegen y además, yo no sé si se sirven de eso. Pero se sirven, claramente. Mi libro, República de la Impunidad, explica eso. Bueno, claro. Se sirven de eso. ¿Y entonces? Digamos, se sirven de eso. Bueno, pero ese es el desafío que tenemos los argentinos. ¿Y si eso es lo que ha planteado el presidente? Tenemos sobre nuestras espaldas el artículo 1 de la Constitución que consagra la forma republicana de gobierno. Un republicanismo que es claramente democrático, lo que promete nuestra Constitución. La Constitución lo promete y nosotros tenemos que hacerlo, digamos, todos los ciudadanos. Ahora, claro, esto no se hace ni con una pastilla, ni con una ley, ni con un jarabe. Esto es una cuestión de entramado de poder, digamos, de democratizar la sociedad y transformar esa democracia en leyes y que esas leyes nos hagan libres a todos. Pero hasta que no discutamos cómo nació el dispositivo, con qué fines y a qué apunta y qué intereses resguarda, estamos sonados. O sea que me parece que los argentinos, los que son más jóvenes que yo por lo menos, tienen sobre sus espaldas un desafío hermoso porque además tiene una ventaja. Ya saben los fracasos nuestros, ya saben dónde me dio la pata mi generación, o la está metiendo, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Esto es raro que se cambie. Nadie dice que es un camino fácil, pero el tema justicia, que es lo que estamos hablando, requiere la apropiación social. Apropiación social quiere decir que hay que explicarle, hay que hacer docencia, hay que explicarle al ciudadano que la justicia en realidad es una garantía para él. Una garantía frente al más poderoso, frente al que lo quiere pisotear, al que le quiere cobrar lo que no debe, al que le pega y se aprovecha de él, para la mujer que el marido le ejerce violencia. Digamos, hay que hacerle entender al ciudadano que el lugar para protegerse de esas cosas es la justicia. Pero si seguimos hablando en términos de lenguaje privado, en discusiones de élites, que es una agenda diferente al del tipo que tiene que pagar el tren que cuesta mucha plata y viaja mal, mientras sigamos con esa disociación entre el discurso de la gente y el discurso de la dirigencia, lo que hacemos es renovar y permitir que ese sistema judicial que todos criticamos testimonialmente perdure en el tiempo. Bueno, ya tenemos 170 y pico de años. Empezó con Urquiza, dijiste, después siguió con Roca. 170 y pico de años. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Tus padres, tus hijos lo van a ver, tus nietos lo van a ver. Y bueno, así venimos. Falta hacerlo. Falta hacerlo. Ojalá que lo pueda hacer el presidente. Esa es mi. Ojalá que lo hagamos todos, porque bueno, si un presidente es más fácil, ponemos el que fuera y que lo haga el presidente. Tenemos que ser los ciudadanos. Gracias, Federico. A vos. Muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles que viene en ADN, mañana a las 6 de la mañana. Estamos acá en Mañanas Argentina. Muchas gracias a todos.